Listo, muy buenos días a todos. Les agradecemos a todos su asistencia, por estar aquí también, su dedicación, su compromiso y bienvenidos a hacerlos nuevamente continuar en esta comunidad de pioneros en Flexin, pioneros en simulación. Por favor, por el chat nos gustaría que nos escriban desde qué país nos escriben, de qué universidad o qué empresa. Y vamos a iniciar el día de hoy con el webinar de procesos logísticos, operaciones de cross-docking en el centro de distribución. Bueno. Entonces, primero que todo, ¿qué es la simulación? Entonces, la simulación, recordemos que es una aproximación de la realidad, es una técnica que utilizamos en ingeniería para poder hacer esa imitación de un sistema, pues a través del uso de software especializado, en este caso FlexSim. Con la simulación, pues nosotros no buscamos, recuerden siempre, que sea exactamente igual a nuestra realidad, sino realmente buscamos es una aproximación en lo posible. También utilizamos tres recursos que son primero que todo la interdependencia, la variabilidad y sobre todo una herramienta muy poderosa es la abstracción. Entonces, ¿cuándo usamos una simulación? Cuando tenemos un sistema realmente complejo y tenemos dos elementos, interdependencia y variabilidad. Entonces, esto nos permite estudiar el impacto pues, de variables exógenas, como por ejemplo la demanda, precios, insumos y demás, pero también endógenas, como por ejemplo los parámetros o variables de entradas que podemos tener en nuestro sistema, así como por ejemplo las velocidades, la cantidad de recursos, cantidad de, puede ser, de operarios, entre otros. Me confirman por el chat, ¿hay un problema con la presentación? ¿Son tan amables? No. Listo, Lady, gracias. Perfecto, gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. En este caso, continuaba con otra cosa que nos permite también cuándo usar la simulación es porque también podemos determinar requerimientos, ejemplo, el número de montacargas, número de operarios, definir el número de recursos, entre otras cosas, y también sirve como entrenamiento. ¿Qué aporta la simulación en este caso para nosotros, sobre todo a nivel empresarial, una empresa que requiere hacer proyectos de simulación? Pues en este caso, por ejemplo, vemos cómo puede ser el costo, en este caso, en las diferentes fases. Tenemos la fase de diseño e implementación y operación. Sobre todo en la fase de operación con simulación, el costo realmente es menor a diferencia de cuando se implementan las estrategias o las propuestas de mejora. Cuando no hay simulación, vemos que realmente implementar simulación genera realmente un ahorro para las organizaciones. Entonces, ¿cómo modelamos en Flexin? En Flexin utilizamos objetos, tenemos un sistema drag and drop, lo que hacemos es arrastrar y soltar objetos, vamos a crear conexiones, tenemos en este caso conexiones de tipo entre objetos, conexiones entre objetos, recursos móviles y recursos fijos, ya adelante vamos a mostrar qué es esto. Podemos personalizar nuestros objetos y podemos visualizar también estadísticas. Características de nuestro modelado en Flexim, pues que tenemos modelados en 3D, tanto nuestros recursos móviles como nuestros recursos fijos. También podemos colocar lógicas preexistentes que se pueden utilizar y también que la programación que utilizamos es orientada a objetos, es decir, simplemente ajustamos algunas personalizaciones de nuestros objetos. Y también por las estadísticas son fáciles de obtener. Siendo así, en este caso vamos a Flexim y vamos a crear un nuevo modelo. Vemos en nuestra ventana las unidades que vamos a utilizar para nuestro modelo. En este caso, en unidades para tiempos eran segundos, luego en distancia metros, luego en fluidos litros y la hora de nuestro sistema y la fecha. Damos un clic en OK. Entonces, en la parte central tenemos toda la ventana de nuestro modelo, que se llama a denominar nuestro lienzo de trabajo. En la parte lateral derecha vamos a tener todo nuestro conjunto de propiedades y atributos. En la parte lateral izquierda, nuestro conjunto de librerías, recursos fijos y recursos móviles particularmente. Y tenemos nuestra ventana Toolbox que nos va a permitir también, en este caso, tener una gran diversidad de herramientas, tales como conectividad para incluso importar información desde Excel o bases de datos. También tenemos nuestras herramientas de tipo estadística que nos permiten poder brindar una mejor comprensión a nuestro modelo. En este caso, como vamos a hablar de cross-docking, vamos a utilizar un modelo de cómo sería en este caso de manera manual y automatizado. Vamos a hacer esa comparación. Entonces, como recuerden que en Flexin tenemos drag and drop, es simplemente seleccionar y arrastrar. Entonces vamos a utilizar nuestro recurso source o nuestra fuente, que es el que va a generar flow items.
lo que hacemos es simplemente seleccionar y arrastrarnos objetos. Un objeto Q que me va a representar una esfera, en este caso. Y también tenemos, recuerden, en las librerías, que por ejemplo en este caso sería warehousing y también conveyors. La librería conveyors son bandas transportadoras donde tenemos diferentes tipos, de tipo recto, curvo o más flow conveyor, entre otras. También tenemos algunas herramientas como Join Conveyor, que es para poder unir bandas transportadoras, y puntos de decisión y estación. En nuestro sistema warehousing, pues tenemos para tipos de rack, para hacer representación de almacenamientos y otros. Para este ejercicio vamos a utilizar uno de Floor Storage, que simplemente es un almacenamiento, pero localizado en piso. Por otra parte, vamos a utilizar nuevamente otros almacenamientos intermedios, un queue, y estos objetos, fíjense que podemos crear también plantillas. Estas plantillas me permiten agilizar el proceso de modelamiento. ¿Cómo? En su ventana de propiedades o atributos, en Template, lo que hacemos es crear instancias. Vamos a crear 3 instancias, lo cual quiere decir que en este caso cada una de ellas va a heredar los atributos que se configuren previamente en el objeto original, o podemos definir en este caso objeto madre y los objetos hijos. Estos van a heredar todos los atributos del objeto madre. Muy bien. Vamos ahora a colocar el objeto sync, que es el que me representa la salida de los flow items del sistema. Por otra parte, también vamos a utilizar de nuestros recursos móviles un dispatcher que se me va a coordinar y supervisar los operarios o los recursos móviles, que en este caso lo hemos definido como un operador. Por otra parte, vamos a colocar también quien va a desplazarse, va a llevar en este caso los flow items o los productos desde la zona de recepción hacia la zona de almacenamiento. Y como ustedes pueden observar, lo que hemos realizado es seleccionar y arrastrarnos objetos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, primero, las conexiones. En este caso son conexiones tipo A entre los objetos. Por ejemplo, desde el source a nuestro almacenamiento número 1, lo que hacemos es una conexión de tipo objeto, es decir, en conexiones tipo A. Podemos hacer con la tecla A mayúscula o podemos seleccionar en la parte superior, conectar objetos. Entonces, fíjense que el cursor cambia de una forma y nos aparece una cadeneta. Seguimos conectando y en este caso esas conexiones que vamos a crear son conexiones entre objetos y deben seguir un flujo, que es el flujo que va a tener el flow item, es decir, la ruta que va a seguir. Por eso el orden de crear las conexiones es realmente importante. Seguidamente, en este caso vamos a crear las conexiones entre nuestros recursos móviles. ¿Cómo realizamos esto? Primero hay que comprender que estas conexiones son diferentes y serían conexiones entre un recurso móvil y un recurso fijo. Por lo tanto, la conexión va a ser puerto central, es decir, con la S mayúscula o con la opción de, en este caso, conectar center ports o conectar puertos centrales. Ahora la conexión entre un recurso fijo y un recurso móvil debe ser tipo S. Pero aquí como tenemos un dispatcher que nos va a coordinar los operarios, esta conexión debe ser entre objetos. Por lo tanto, el dispatcher y el operario va a ser una conexión tipo A. Esta misma operación la vamos a realizar con nuestro almacenamiento principal. Entonces vamos a conectar tipo S, es decir, puerto central, con nuestro recurso móvil, que es el que nos va a coordinar las actividades, y ahora conexión tipo A con nuestro operator. Siendo así, en este caso también tenemos una opción y vamos a personalizar, por ejemplo, los flow items. Por ejemplo, en este caso quiero que sean productos diferenciados. Vamos a triggers o como bien conocemos, activadores, que lo que hacen es escuchar eventos. En este caso va a ser onCreation cuando se cree el evento y quiero seleccionar en data una etiqueta y un color. Entonces vamos a colocarles un conjunto de etiquetas y colores. Entonces en este caso vamos a dejarlas por defecto, las que trae en este caso type de 1 a 3. Ahora bien, lo que vamos a configurar también en nuestro almacenamiento es también el enrutamiento, pero vamos a decirle que debe usar nuestro dispatcher o nuestro transporter. Entonces vamos a decirle use transport. ¿Quién? El que esté conectado a su puerto central, que justamente revisamos puertos, la opción central ports y tenemos nuestro dispatcher. Por otra parte, en este caso tenemos acá nuestro almacenamiento intermedio y en este almacenamiento lo que vamos a hacer aquí es
¿Cómo vamos a hacer el enrutamiento para cada uno de ellos? Fíjense que aquí vamos a tener diferentes tipos de productos. Ejemplo, reset, vamos a darle step, y fíjense que nos aparece un producto que es de tipo rojo y otro producto de tipo azul y verde, entre otros. Va a generar 3 tipos de productos y quiero que en este caso los clasifique. Por lo tanto, vamos a definir cómo va a ser esa salida. Entonces, esa salida va a ser de la siguiente forma. En esta parte tenemos un conjunto de propiedades y atributos que tenemos de todo lo que serían de nuestros objetos de warehousing o racks. En este caso, el Product Storage es una derivación de estos tipos de rack. Entonces, tenemos propiedades como estadísticas, plantillas, visuales, Storage Object, que nos permite poder modificar las dimensiones de nuestro rack de almacenamiento, la asignación o la estrategia de asignación, en este caso vamos a utilizar que sea de manera aleatoria, cualquier bahía, nivel o el slot que tenga espacio. Tenemos otros storage option, average mapping, que sirve para enrutamiento, y vamos a colocar entonces en la salida que utilice el operario. ¿Cuál? Entonces, use transport, el que esté conectado a su puerto central, y evidentemente, vamos a hacer una clasificación, vamos a enviar al puerto, en este caso, en orden. Para ello vamos a utilizar la opción by expression y recuerden que tenemos la etiqueta type que fue la que se creó originalmente en nuestra fuente y se dejó por defecto la etiqueta type. Siendo así, en este caso, pues ya tenemos aquí que se creó el enrutamiento y la designación. También vamos a usar el operador. Para efectos de la fuente y en temas de tiempo, vamos a utilizar este sort. Vamos a cambiar que las tasas de arriba serán de tipo exponencial y vamos a dejarlo que sea 7. Cada 7 segundos. Por lo tanto, vamos a darle reset, vamos a colocarle step. Fíjense que aquí tenemos nuestro operario y él se traslada y deja en este caso, pues acá, su producto. Luego viene el siguiente operario y empieza a hacer la tarea que sería, en este caso, dejarlo allí. Ahora bien, vamos a darle stop reset y fíjense que aquí quiero sacar productos por lotes. Entonces selecciono nuestro primer objeto Q2 y lo que hago es perform batching. Quiero que en este caso, hasta que tenga 10 productos, no va a poder hacerles el despacho. Fíjese que si hice la configuración en este objeto inicial, la configuración también se va a repetir para los siguientes. Y aquí ya tenemos nuestro primer modelo. Ahora vamos a hacer este mismo modelo, pero utilizando nuestros sistemas de conveyor. ¿Cómo lo realizamos? Es algo muy interesante. Por ejemplo, en este caso vamos a crear nuevamente nuestra fuente, sería nuestra source, y vamos a crear también un objeto de espera, que sería este almacenamiento intermedio. Y posteriormente vamos a colocar ahora sí lo que sería nuestro sistema de conveyors. ¿Cómo lo realizamos? En este caso arrastramos de nuestros librería conjunto conveyor, y utilizamos que sea conveyor de tipo recto. Lo que hacemos es seleccionarlo y llevarlo según las dimensiones que nosotros queramos definir. Entonces, por ejemplo, seleccionamos y tenemos un conjunto de propiedades de tipo conveyor, donde inicia, donde finaliza. También podemos colocar una distancia virtual, es decir, si podemos colocar que sea de 50 metros, él lo va a tener. En este caso, pues aquí dice que es de 39 metros. Podemos colocar que sea de 35 metros. Y él se ajustará. Pero si activamos la distancia virtual, él podrá colocar acá la distancia y no cambiará su dimensión. Por otra parte, también tenemos 2 tipos o 3 tipos. Tenemos Bell Conveyor y también tenemos Mass Conveyor Flow. En este caso, simplemente para mejorar el aspecto visual, entre otras. Dentro de las propiedades también de nuestro conveyor, o nuestras bandas transportadoras, pues tenemos también los espacios en los cuales va a estar entre un objeto y otro, la velocidad, la aceleración, entre otros. Siendo así, pues en este caso vamos a dejar que sea simplemente las configuraciones por defecto y vamos ahora a instalar las configuraciones como un tipo sorted. ¿Cómo hacemos esto? Entonces vamos a colocar aquí un straight conveyor de tipo recto y vamos a colocarlo aquí para que él haga entonces la separación y o clasificación de estos productos. Voy a quitar, en este caso, voy a quitarle la opción roll conveyor para que quede así y poder mostrar cómo se hace la conexión. En este caso lo que hacemos aquí es esta conexión, los unimos y fíjese que nos aparece una rejilla de color negro. Eso indica que ya ha sido conectado el objeto.
vamos a colocar en este caso las dimensiones de nuestro conveyor que va a hacer la distribución. Vamos a colocar que sea de 5 metros. Y este mismo podemos también colocarlo como unas plantillas. ¿Cómo realizamos eso? Pues vamos a colocar dos plantillas, instancias, y aquí ya tenemos entonces justamente creadas estas dos plantillas. Entonces aquí lo que vamos a hacer en este caso es tener estos tres y vamos a colocar posteriormente almacenamientos o destinos finales para poder hacer el despacho. Entonces este mismo queue lo que hacemos es también nuevamente otras instancias y aquí lo vamos a colocar frente a cada uno de ellos. Y lo mismo, en este caso, hasta que no tenga, perform batch vamos a hacerlo por lotes, hasta que no tengan 10, no va a poder hacer lo que sería el despacho. Y vamos a colocar nuestro objeto sync para poder crear ese despacho. Te recuerde que vamos a hacer las conexiones. Entonces, primeramente, nuestra conexión tipo A entre nuestra fuente y nuestro almacenamiento intermedio. Posteriormente, de nuestro almacenamiento con nuestro conveyor o banda transportadora. Y finalmente, cada una de las bandas transportadoras con nuestros puestos de despacho. Consecuentemente, realizamos la conexión entre nuestras unidades de despacho, conexiones tipo A entre objetos y nuestro objeto sync. Ahora vamos a realizar una configuración de personalización. Vamos a colocar en nuestra fuente justamente las tasas de arribo van a ser las mismas, en este caso tipo exponencial, cada 7 segundos. Vamos a colocar también un activador o trigger, y en este caso va a ser cuando se cree el evento, el objeto, data, y vamos a colocarle también un conjunto de etiquetas y en este caso vamos a dejar la distribución uniforme de 1 a 3, que va a generar 3 tipos de productos. Vamos a utilizar también un recurso móvil, que es el operario, que me va a trasladar, en este caso, los productos, y vamos a crear la conexión tipo S entre nuestro queue y nuestro dispatcher. Ahora nuestro dispatcher va a ser una conexión tipo A con el operario. Siendo así, hay que recordarle y hay que configurar a este queue que quiero que en la salida use el transporte. ¿Cuál transporte? El que esté conectado en su puerto central, que será conocido como dispatcher. Ahora bien, en este caso, él va a enviar los productos a nuestro conveyor. Vamos a colocar aquí, simplemente para tema visual. Quiero que sea de forma bell conveyor y estos mismos también bell conveyor. Ahora vamos a utilizar algo que tenemos en nuestros sistemas de conveyor que nos va a permitir hacer la clasificación automática. ¿Cómo lo realizamos? Con Decision Point. En este caso tenemos nuestro Decision Point, es este que está aquí de color azul, que nos va a poder permitir hacer orientaciones y unas configuraciones para poder hacer la definición del enrutamiento de los tipos de productos. Entonces para ello tenemos que hacer estas conexiones, lo creamos en cada uno de nuestras bandas transportadoras y vamos a crear también un trigger inicial. En este caso, nuestro primer decision point, lo que vamos a indicarles es envíe los flow items según la configuración pertinente. ¿Cómo lo realizamos? Entonces, decision point, vamos a triggers on arrival, es decir, cuando llegue el producto, clic en más y send item. En este caso, va a enviar justamente ese ítem o ese producto y también va a hacer la configuración. Pero como aquí tenemos tres, entonces vamos a eliminar este y vamos a colocar on arrival, a la llegada, send item by case. Y tenemos tres tipos. Recuerden, producto type, que fue por la etiqueta que damos por defecto, 1, 2 y 3. Y ahora realizamos la conexión de nuestro punto de decisión entre los demás. Una conexión tipo A. Fíjense que hay que tener cuidado y no hacer la conexión con nuestra banda transportadora, sino con nuestro punto de decisión. Justamente entonces realizamos la conexión con cada uno de ellos. Listo. Vamos ahora, recuerden el enfoque de construcción de modelos, un enfoque gradual donde vamos a verificar paso a paso. Entonces vamos a crear aquí step. Vemos que nuestro operario va por, en este caso, nuestro producto. Y el producto ha sido leído en el primer decision point y luego pues en este caso está siendo enviado respectivamente
a cada uno según su tipo. Fíjense que aquí tenemos en label, seleccionamos nuestro producto, este es type 1, tipo 1, el producto verde tipo 2 y el producto azul tipo 3. Ahora, en este caso vamos a configurar también, ver cómo es el comportamiento. Aquí tenemos, entonces, cómo es el comportamiento en un sistema sorted de tipo manual y cómo sería de una manera automatizada con bandas transportadoras. En Flexing también tenemos otras herramientas que nos van a permitir poder tomar decisiones. En este caso, ¿cuáles? Pues recordemos, tenemos nuestras características de modelado, nuestros objetos 3D, y también tenemos unas estadísticas fáciles de obtener. ¿Cómo obtenemos estas estadísticas? Tenemos una librería grande o con diverso portafolio donde podemos establecer esas medidas de desempeño que queremos conocer. Entonces podemos importar planos de AutoCAD, podemos personalizar estos objetos, podemos crear conectividad con bases de datos, podemos incluso programar turnos de operarios, horarios de trabajo, las averías, entre otras. Podemos también utilizar ExpertFit para hacer lo que es análisis de datos de entrada. Y entonces vamos ahora a crear justamente lo que serían las gráficos estadísticos o dashboard. ¿Cómo lo hacemos? En este caso vamos a dashboard, en la parte superior. Vamos a colocar el primero. Y aquí vamos a colocar una representación de este dashboard. ¿Y cuál quiero conocer? ¿Cuáles son las estadísticas que quiero conocer? Entonces, por ejemplo, el primero que me interesa a mí en el modelo automatizado es el tiempo de permanencia. Entonces vamos aquí a dashboard. Tenemos un conjunto de librerías de contenido, salida, state time, estado, entre otros. Por lo tanto, voy a utilizar aquí state time. Y como tenemos por tipo, entonces state time by type. Vamos a utilizar precisamente, en este caso, puede ser una de line chart, es decir, cómo es el comportamiento del mismo a partir del tiempo. Entonces, lo que hacemos justamente es, en este caso, creamos nuestro gráfico y vamos a configurarlo y o personalizarlo. Entonces, por ejemplo, este primer gráfico, que es este time by type, quiero que me indique el tiempo que tarda en el sistema, desde que entra o desde que sale del sistema. Entonces, ¿cuál sería el objeto por el cual él entra? Entonces, puede ser que el objeto en el cual entra, en este caso, es nuestro conveyor. Entonces, seleccionamos nuestro dashboard. ¿Cuál es el conjunto de entrada? Entonces, por ejemplo, desde que entra completamente y desde que sale. En este caso, sale por donde? En nuestro objeto sync. Lo que hacemos es el objeto salida, lo seleccionamos. Que la etiqueta en este caso es la etiqueta que hemos dejado por defecto tipo type numérica y quiero que el tiempo lo exprese en minutos. Y vamos a utilizar este mismo gráfico, pero en una forma que vamos a personalizarlo, vamos a colocarle aquí en texto el título tiempo en el sistema, es decir, en todo el sistema desde que entra hasta que sale. Y aquí en Dashboard vamos a utilizar State Time by Type, pero quiero que sea en forma tabla para poder ver los valores más detallados y a nivel general. Entonces lo que hacemos es justamente lo mismo. El objeto de entrada, ¿cuál va a ser? El objeto de entrada al sistema es este queue. Con nuestro gotero lo que hacemos es referenciarlo y posteriormente vamos a referenciar también nuestro objeto de salida, desde donde quiero que tome los tiempos. Con la etiqueta type quiero que también me muestre el tiempo promedio, el tiempo mínimo de permanencia en el sistema y el tiempo máximo en el sistema. Y que sea me lo muestre en este caso en minutos. Siendo aquí, así vamos a darle reset, vamos a colocar el tiempo de corrida, pues en este caso puede ser para un tiempo de 1 hora, 3600 segundos. Entonces en este caso, pues aquí tenemos reset, vamos a colocar a correr el modelo, vamos a aumentar un poco la velocidad. Y aquí en este caso pues tenemos los tiempos. Vamos a utilizar aquí una personalización de este gráfico. Quiero que me muestre no puntos, sino líneas y puntos. Finalmente con la opción Fast Forward lo que hacemos es finalizar todo el ciclo de simulación para 1 hora. Y vemos cómo es el comportamiento del tiempo en el sistema. Y en este caso que está más detallado es para tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El producto tipo 1 permanece en el sistema desde que llega a nuestro sistema de almacenamiento interno inicial y hasta la salida alrededor de 7.97 minutos. El siguiente 7 minutos punto 81 y el tipo 3 8.07 minutos. Pero es en el sistema automatizado. ¿Qué pasaría entonces en el sistema manual? Pues vamos a utilizar esta misma estadística, este time by type, que sea de tipo tabla, y vamos a colocar el objeto de entrada y el objeto de salida.
¿Cuál sería el objeto de entrada para el de tipo manual? Justamente nuestro almacenamiento interno o Q1. Y nuestra salida, el objeto salida, vamos a señalarlo con el gotero y lo referenciamos, sería el sink, que estaría allí en nuestro primer modelo. Ahora bien, lo que hacemos es definir justamente que el tiempo sea medido en minutos. Por lo tanto, vamos a colocar un título personalizado y sería tiempo de permanencia en el sistema de forma manual. Vamos a darle reset y coloquemos a correr nuestro modelo para poder evidenciar el tiempo, en este caso, según el tipo. Dentro type, vamos a colocarle fast forward y vemos que en este caso, de forma manual, el sistema se comporta tal que el tipo 1, en este caso, pues permanece en el sistema 26 minutos, el tipo 2 38 minutos y el tipo 3 29 minutos. Siendo así, en este caso, de manera muy visual, podemos ver incluso cómo es el comportamiento de nuestro sistema y podemos tomar incluso ya decisiones. De forma visual también podemos ver que tenemos más inventario por proceso, en este caso tenemos menor cantidad y en la forma manual pues tenemos de mayor cantidad. Siendo así, con esto se finaliza esta parte o esta sección. Vamos a continuar cómo utilizamos nuestra Flexin, modelado y simulación para resolver problemas de tipo empresarial. Tenemos aquí a Reset. Continuamos con nuestra presentación. Entonces tenemos algunas aplicaciones que utilizamos Flexin en simulación también para producción y logística. Podemos hacer dimensionamiento de recursos, diseño de células de manufactura, podemos hacer lo que sería evaluación de inversión en máquinas o mayor automatización, como justamente fue el ejercicio que acabamos de realizar. Nos hicimos la comparación de cómo sería de tipo manual y cómo sería de tipo automatización, diseño de plantas o diseño de layout, evaluación de alternativas, análisis de retornos de la inversión, entre otros. Entonces, algunas de las aplicaciones también tenemos en servicios. Podemos utilizar lo que son por personal, podemos estandarizar tiempos, turnos y flujo de atención a clientes. Entonces, vamos a mostrar ahora acá un ejercicio un poco más robusto, donde tenemos aquí esta estación, donde tenemos un área de recepción, un área de clasificación y o desempaque. También tenemos un almacén automatizado, tenemos un sistema sorter, justamente. Tenemos una zona de alistamiento de productos donde tenemos 5 espacios, 5 objetos que van a hacer esa clasificación. Tenemos en este sorter conveyors de salida, como ustedes pueden observar. También tenemos los decision point y estas líneas verdes son objetos que son representados como objetos de tipo sensor. Entonces tenemos nuestra zona de alistamiento, también tenemos nuestro operario que nos va a apoyar con el transporte de pallets y atender cada una de las zonas de alistamiento. También tenemos nuestro transporte que va a ser, es el cargue desde la zona de alistamiento hacia la zona de despacho. También tenemos nuestros sistemas de almacenamiento automatizado. En este caso se elaboraron dos comparaciones. La primera, donde utilizamos montacargas y operarios. Y en la segunda, donde ya utilizamos lo que serían almacenamientos elevados y automatizados, como son estos que tenemos aquí, que se pueden visualizar. Dentro de todo ello existe un conjunto de lógicas construidas y, en este caso, que se prepararon para cada uno de ellos con parámetros y demás. Se hizo también el diseño del sorter. Y muy bien, en este caso vamos a colocar a correr nuestro modelo para, en este caso, una tasa de llegada de producto de 100 productos por hora. En este caso vemos que son 100 productos por hora, pero son pallets y estos pallets cada uno contienen entre 5 y 12 productos, es decir, 12 o entre 5 y 12 cajas, perdón. Entonces aquí vemos cómo el montacargas hace su distribución a las zonas de desempaque y clasificación. Posteriormente lo que hace es llevar el siguiente a nuestra zona de almacenamiento. Y aquí tenemos otro montacargas que él se va a encargar de hacer justamente esa tarea de almacenamiento. Lo que ocurre en la otra parte es que tenemos, él deja sus productos y el almacén automatizado hace exactamente lo mismo que el montacargas, pero pues en este caso fíjense que él elige, incluso tiene una capacidad de hasta 5 y puede hacer esa carga de productos.
Siendo así, en este caso, pues tenemos una variación. Incluso vemos que aquí cada hora va a llegar 100 pallets cargados con diferentes cantidades, entre 5 y 12. Luego vemos también en este caso cómo nuestro almacén automatizado deja los productos y los envía por el sorter. Y aquí en este caso ya vemos cómo justamente empieza la distribución de los productos en el sorter, donde están siendo clasificados justamente como en el ejemplo que hicimos anteriormente, con los decision point, donde va a indicar aquí hacia dónde va a ir cada uno de ellos. Cada uno de estos objetos tiene una etiqueta, que es una etiqueta que me indica el destino, y como vemos aquí llega nuestro operario con los pallets, y lo que hacemos es reciclar o reutilizar los pallets que se dejaron en esta parte y son enviados a esta zona de almacenamiento, y este operario lo que hace es trasladarlo desde el punto inicial a este punto final, que es el punto de alistamiento. Ahora bien, vamos a correr el modelo para un ciclo de simulación de 28.800 segundos, no sin antes mostrarles que tenemos un conjunto de estadísticas. Por ejemplo, en este caso tenemos este análisis de estadísticas de contenido, análisis de tiempos y análisis de estados. Ejemplo, análisis de contenido a través del tiempo. Vemos que como aún no ha transcurrido una hora, vamos a ver el comportamiento y cómo son esas llegadas cada hora. Sabemos que van a llegar 100 unidades de pallets cada hora. Las unidades por hora enviadas a proceso, en este caso pues para cada uno de ellos. El producto por almacenar. Este producto por almacenar, voy a colocar esto un poco aquí para poder visualizar el modelo. Entonces, unidades enviadas por hora proceso, es decir, son las unidades que salen de nuestro almacenamiento de recepción y son enviadas a cada uno de nuestro proceso. El producto por almacenar es este que tenemos en cada una de las esperas antes del proceso de almacenamiento, es decir, este que tenemos aquí en nuestra entrada de rack y en nuestra entrada de almacén automatizado. Tenemos el contenido promedio en el conjunto de almacenamientos o racks que tenemos en nuestra parte superior e inferior. Tenemos las unidades enviadas a proceso, justamente que es este mismo, pero de forma tabla. También tenemos las unidades en sorter, es decir, cuántas unidades tenemos actualmente en nuestro sorter, las unidades de pallets totales enviadas y las unidades enviadas por destino. Entonces vamos a darle nuestra opción Fast Forward para poder correr este ciclo de simulación de 8 horas. Y luego ver los resultados finales. Justamente en este caso vemos que está corriendo los tiempos y queremos que sea hasta 28.800 segundos, es decir, hasta las 4 p.m. Una vez finalizado el ciclo de simulación, vemos entonces las estadísticas que nos interesan. Por ejemplo, vemos que inicialmente a las 8 de la mañana tuvimos una llegada de 100 unidades. Posteriormente a las 9 de la mañana se han despachado 50, pero luego llegaron otras 100 unidades más. Y así respectivamente, hasta pues generarnos un gran inventario en proceso. Aquí tenemos el contenido promedio en racks. Vemos que tenemos en la sección número 2, que son del 7 al 12, una gran cantidad de productos en racks, es decir, almacenados, los productos por almacenar, tanto en espera 1 como en espera 2, tenemos una gran cantidad de productos en espera 1. ¿Dónde se espera 1? Vemos nuestro modelo y en este caso justamente vemos lo que nos están mostrando las estadísticas. En espera 1 tenemos gran cantidad de productos por almacenar, es decir, al parecer no están siendo muy eficientes los montacargas, mientras que en la espera número 2 no tenemos sino solamente 3 unidades por almacenar y está muy cargado nuestro rack debido pues a la eficiencia de nuestros almacenamientos automatizados. También vemos que al finalizar el ciclo de simulación, es decir, de 8 horas, se presenta aquí una espera porque no tenemos pallets. En este caso, nuestro operario no ha entregado el pallet para poder hacer la distribución de los que van para este destino, que podemos ir destino 5, 4, 3, 2 y 1. Y vemos en este caso que hay un embotellamiento pues, de nuestro sistema sorter. Sin embargo, una vez deje de funcionar en esta parte, él va a continuar y va a recircular todos los productos hasta que tenga espacio. ¿Cómo realizamos eso? Eso se realiza con la ayuda de los sensores. Nótese que en este caso está verde y este que está de color rojo indica que está bloqueado. Por lo tanto, hay una lógica programada en este para poder hacer justamente esa tarea. Por otra parte, en la zona de alistamiento tenemos nuestro dispatcher
y que nos indica que el transporter, en este caso hasta que no tenga 5 conjuntos construidas o pallets o productos de 4 unidades cada uno, no van a poder ser enviados a despacho. En este caso, pues aquí tenemos nuestras estadísticas de contenido, también tenemos análisis de tiempos, como por ejemplo el tiempo en el sistema, es decir, desde que inicia recepción hasta despacho. Vemos en este caso, por ejemplo, que tenemos una media de 134 minutos, un máximo de 355 minutos, la duración de los productos en los racks, cada uno, por ejemplo, destino 1, destino 2, 4, 3 y 5, cuál es esa duración en promedio, la duración en sorter por destino, ejemplo, los productos tipo color rojo que son para destino 1, cuánto tiempo permanecen en el sorter durante ese ciclo de simulación de 8 horas. Asimismo, también tenemos este tiempo en el sorter a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, vemos unos picos, entonces finalmente vemos que a mayor cantidad de inventario que tenemos acá, pues mayor se va a presentar ese tiempo de sorte. Por ejemplo, vemos que a las 2:30 se presenta un pico de casi 220 minutos que va a estar circulando en el sorte. Aquí tenemos los tiempos que nos muestran el tiempo promedio en espera para almacenamiento y vemos que justamente en espera 1 es donde más tienen que esperar los productos para poder ser almacenados, mientras que en donde están los almacenes automatizados, pues su tiempo de espera es muy mínimo. Por otra parte, el tiempo en el sorter por tipo de destino, en este caso tenemos clasificado, es decir, este que tenemos acá en general, lo tenemos clasificado por el tipo de destino. Tiempo de permanencia en el sorter según el destino. Entonces, el tipo 1, 39 minutos, el tipo 2, 63 minutos, el tipo 3, 47 minutos y el tipo 4 y 5, 25 y 32 minutos respectivamente, así como los tiempos mínimos de permanencia en el sorter y un tiempo máximo de permanencia también en ese sorter. También tenemos otros análisis que pueden ser los análisis de estados. Tenemos el montacargas en recepción, como es su comportamiento del estado, los montacargas de despacho, las estaciones, en este caso de desempaque, el montacargas de desempaque, los estados de los recursos móviles en los racks, como por ejemplo los montacargas y nuestros recursos almacenes automatizados, las estaciones de empaque, las distancias incluso recorridas por nuestros operarios en kilómetros y el estado de nuestros operarios. Ahora bien, veamos, por ejemplo, en este caso, cómo sería el comportamiento de nuestro sistema. Vamos a minimizar acá cuando hacemos algunos cambios. Vamos a darle reset. Por ejemplo, yo quiero que en este caso, quiero tener más montacargas en el área de recepción, que recuerde que aquí solamente teníamos uno solo. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos ahora 4 montacargas? ¿Qué pasaría si tengo ahora 2 montacargas para el puesto de clasificación? Es decir, que vengan y recojan los productos y los envíen directamente a cada uno de los destinos. Que el montacargas en alisamiento y despacho, en este caso, pues no sea uno solo, sino que también sean 2. Y el montacargas para almacenamientos, que es el que tenemos acá, este que tenemos aquí, que almacena. Y solamente vemos que tenemos gran cantidad de producto para ser almacenado, pues que en este caso sea por lo menos de 3 montacargas, que los que vamos a tener. Los operarios de alistamiento, justamente, pues en este caso, pues coloquemos que sean máximo hasta 2. Y también podemos incluso aumentar las capacidades de procesamiento de nuestras estaciones de trabajo. ¿Cuáles? Las estaciones de trabajo, de clasificación y desempaque. Siendo así, pues con estos nuevos parámetros lo que hacemos es darle reset a nuestro modelo. Vemos que se efectúan los cambios. Aquí tenemos ya varios montacargas también. Y lo que estamos jugando aquí, en este caso, es ver el comportamiento en el sistema con nuestros operarios. Justamente lo que habíamos hablado previamente. Cómo se comporta el sistema al cambiar algunos parámetros y sobre todo en este caso, pues en este modelo que representa el de una empresa, cómo sería el cambio de parámetros de sus recursos, que principalmente los recursos son los montacargas. Entonces, ahí darle reset, vamos a darle correr, luego finalmente fast forward para ver cómo sería el ciclo de simulación. En este caso, pues ver las estadísticas y el comportamiento de lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos algunas estadísticas, algunos estados ya, justamente, y esperar que ya finalice el ciclo de simulación. Entonces, por ejemplo, cuando ya finaliza lo que serían las 8 horas de trabajo, vemos el comportamiento de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar los análisis de tiempos. Vamos a aquí a aumentar. Entonces, por ejemplo, aquí en montacargas de desempaque ya tenemos 2, los montacargas en recepción ya tenemos hasta 4. Vemos cada uno de los reportes, incluso la distancia recorrida por nuestros operarios. Vemos que aún el operario 2
recorre una mayor distancia. Vemos el estado del mismo, el estado de los recursos móviles. Por otra parte, los análisis en tiempo, vemos que, por ejemplo, el análisis tenemos una media, ya no es como la anterior, que ya teníamos un tiempo más retrasado en el sistema, ahora disminuye a un 99.78% y un máximo de 290 minutos. Vemos que en la hora pico que teníamos anteriormente a las 2 p.m. disminuye, en este caso pues a 120, y se presenta mayor, en este caso pues ya a las 3:30 p.m. con 220 minutos. Asimismo también podemos evidenciar en este caso que se disminuye sustancialmente el tiempo de los productos en espera 1 para poder ser almacenados y se iguala casi similar a espera 2, que es el que está con los almacenes automatizados. Fíjese que en este caso incluso para que en los almacenamientos que utilizan montacargas igual al automatizado, deben implementar por lo menos 3 montacargas. Y aquí tenemos el tiempo en el sorter por destino. Vemos que se reducen drásticamente los tiempos. Antes teníamos tiempos de 67 minutos, 40 minutos. Aquí vemos que el tiempo en el sorter pues disminuye a 19, 32, 21, 13 y 27 minutos respectivamente para cada uno de los tipos, en este caso de destino. También tenemos análisis de estados y el análisis de estadísticas de contenido. Por ejemplo, aquí logramos en las unidades en el sorte, son 251 y se lograron enviar 480 unidades de pallets totales. Y aquí tenemos la clasificación por tipo. Estas son estas unidades que tenemos aquí. Y aquí tenemos en nuestro objeto sync, justamente, cuáles son las unidades totales que fueron enviadas en conjunto de pallets de 4 unidades cada una. Ahora, también podemos utilizar en Flexi lo que sería Experimenter. El Experimenter es un recurso que tenemos en Flexi, una herramienta estadísticas Experimenter, donde en este caso, por ejemplo, podemos definir diferentes tipos de escenarios y, por ejemplo, en este caso, voy a aumentar aquí esta pestaña, podemos tener el conjunto de parámetros y con ese conjunto de parámetros podemos seleccionar cuál quiero cambiar. Por ejemplo, tenemos la tasa de llegada de productos, yo quiero que sea 100, 150, máximo hasta 400 por hora. Podemos definir cuántos montacargas quiero utilizar, nuestros recursos en clasificación, montacargas en alistamiento, montacargas pues en nuestra zona de almacenamiento, nuestros operarios en alistamiento, entre otros, y las capacidades de procesamiento de cada una de las estaciones de clasificación. En este caso previo hemos traído aquí 3 escenarios, donde el primero pues tiene todos en este caso los mismos, con un montacargas de clasificación de 3, pero en este caso tenemos también montacargas en el escenario número 2, tenemos 3 montacargas y también tenemos máximo 5 montacargas en el área de clasificación, tenemos 3 para el escenario 2 y cada fila es un escenario. Justamente en este caso modificamos esos parámetros y empezamos a ver cómo sería el comportamiento del sistema jugando con estos parámetros. Finalmente lo que hacemos en este caso es ver resultados. Y aquí tenemos un conjunto de indicadores o medidas de desempeño. Por ejemplo, las unidades totales despachadas. ¿Cómo son las unidades totales despachadas en el escenario 1, en el escenario 2 y en el escenario 3 respectivamente? Vemos que no hay mayor cambio, hay una respectiva dispersión de datos, pero en este caso hay una media y una mediana. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí media. Pues, por ejemplo, aquí tenemos que tenemos 559 unidades totales despachadas, recuerden, pallets de 4 unidades cada una, y en este tenemos hasta 571. Entonces, aquí podemos ver también un gran cambio junto con esos parámetros que hemos cambiado. También podemos ver, en este caso, la duración en el sorter, vemos en este caso el tiempo en espera, uno justamente que era donde no tenemos almacenaje automatizado, sino que tenemos montacargas, y vemos que a mayor cantidad de montacargas, pues evidentemente el tiempo de espera disminuye drásticamente. Por otra parte, también tenemos el estado de recepción, en este caso los estados de montacargas, cuánto tiempo se la pasan en este caso operando, el estado de montacargas en el área de desempaque, y también tenemos el estado de nuestros operarios. En este caso, pues a mayor cantidad de operarios también que hemos configurado, pues su ocupación disminuye. Aquí ya tenemos una ocupación mayor, aquí ya están un poco más ociosos, entre otras. Usted puede definir las medidas de desempeño de su interés, en este caso, por ejemplo, las unidades totales despachadas, que es lo que más nos interesa, con estos cambios que hemos realizado justamente en Experimenter y utilizando esta variación de parámetros que justamente es lo que tenemos acá.
Este es un ejemplo bastante robusto y en este caso queremos mostrarles, por ejemplo, otro modelo que se ha diseñado pues para temas empresariales con nuestros partners y vamos a mostrar en este caso este video. En este caso tenemos un conjunto también justamente similar a un sorter, donde tenemos unas unidades, en este caso unas entradas, y luego viene un proceso de distribución justamente. Este modelo ha sido construido también con unas lógicas especiales, donde hacemos el enrutamiento de cada uno de los productos. Vemos que también tenemos diferentes tipos de productos. Estos tipos de productos se empiezan a clasificar según el tipo, la categoría, el destino en el cual también va a ser, en este caso, enviado o va a ser redistribuido. En este caso, pues vemos este sorter con los diferentes tipos de salidas y posteriormente también vemos entonces algunas estadísticas que podemos obtener en este caso, pues después de que usted como analista o modelador pueda definir. Siendo así, con esto finalizamos nuestra sesión de mostrando los modelos que se han construido, las aplicaciones y diferentes aplicaciones de sistemas de conveyor, también sistemas de warehousing en Flexin. Fíjese que en este caso, pues en Flexin es una herramienta muy potencial para poder usted evaluar el comportamiento de, en este caso, decisiones y demás. Siendo así, entonces en este caso vamos a brindar espacio a la sesión de preguntas y dudas. ¿Listo? Voy a colocar aquí Stop. Me volvió a mostrar una parte de nuestro modelo, en este caso, de Experimenter. Entonces, cuando tenemos aquí ver resultados, podemos ver esos resultados también con diagramas de cajas y bigotes. Podemos también ver gráficos de correlación entre cada una de las diferentes medidas de desempeño. Y también tenemos este Data Summary, que nos indica cada uno de los escenarios y respecto a cada una de las medidas de desempeño que ustedes hayan diseñado. Ejemplo, unidades totales despachadas. Entonces aquí tenemos, en este caso, las unidades totales despachadas con cifras significativas en un intervalo del 95%, la desviación estándar, un valor mínimo y un valor máximo. También podemos ver en este caso la comparación de estadísticas, perdón, la comparación de los escenarios con estadística inferencial, entre otros. Siendo así, entonces vamos a resolver algunas preguntas, dudas e inquietudes. Vamos a ver preguntas. Les agradecemos por favor utilizar la opción de preguntas y respuestas para poderlas evidenciar. ¿Dónde se podrá ver luego la grabación del webinar? En este caso se puede mostrar, se encuentran en nuestro canal de YouTube de Flexin Andina. Otras preguntas. Perfecto. Las uniones entre los puntos de decisión son tipo A o tipo B. Son uniones, las conexiones son tipo A. En este caso, les agradecemos con las preguntas. Estoy buscando en el chat, tenemos algunas preguntas. Saludos a todas las personas de los diferentes países, Perú, Argentina, México. Bueno, hay preguntas. Dentro del modelo automático, ¿cuál es el criterio de decisión para pasar a la cola 6, 7 y 8? En este caso me gustaría saber realmente cuál modelo estamos hablando. Si es en este caso, ellos tienen una configuración que podemos definir entonces cuál puede enviarse y cuál debe enviarse a cada una de las colas. Por ejemplo, vamos a ver aquí nuestro conjunto de propiedades. Vamos a cerrar este. Voy a darle aquí Reset para poder mostrar las propiedades.
En este caso usted quiere definir entonces el enrutamiento, es decir, cómo quiero que sea enviado cada uno de ellos. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso podemos colocar aquí este objeto y se realiza en la pestaña Output. En este caso pues tenemos definido por porcentaje. Aquí también este sea por defecto y aquí respectivamente también se colocan las conexiones para las salidas de cada uno de los racks y en este caso pues sean conectados a los diferentes conveyor o bandas transportadoras. Se debe establecer la capacidad de cada cola, depende del analista y depende de su ejercicio y su requerimiento empresarial. Por ejemplo, en este caso, no colocamos un límite para esta cola, que es el almacenamiento intermedio, pero sí lo puede realizar. En este caso tiene un límite de 1000 objetos. Evidentemente, en la realidad, depende de su capacidad de su instalación y de su layout. Aquí, por ejemplo, esta capacidad de recepción, pues aquí también tiene 1000 objetos y sería la capacidad de recibir incluso 1000 pallets. Dentro del modelo automático, ¿cuál es el criterio de decisión para pasar para la cola 6, 7 y 8? O los rack. En este caso, por ejemplo, tenemos nuestro sistema de almacenamiento automatizado. Lo que utilizamos es nuestros recursos móviles, que son estos dos objetos, lo que hacen es distribuir allí. Entonces, con nuestro objeto de almacenamiento en espera, output port, lo que hacemos es enviar al siguiente puerto. ¿Cuáles son los puertos que están conectados a este objeto? Puertos de salida. Tenemos los diferentes racks, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que son estos respectivamente. Y en este caso le hemos definido que sea de manera aleatoria, pero usted puede definir ya sea por expresión, por de manera aleatoria con porcentaje, round robin que es por turnos, usando listas, según el caso, o puertos condicionales, entre otras opciones. Se debe establecer capacidad de cola, ya nos respondimos. A la pregunta, ¿puedo realizar una prueba T pareada para comparar el escenario 2 y 3? Sí, en este caso se pueden comparar dos medias y en este caso pues sí, la respuesta es sí, se pueden exportar los datos y hacer los análisis que uno desee. Otra pregunta muy interesante y finalmente para nuestros próximos webinar, ¿hay forma de optimizar el desempeño de los elementos del modelo? En este caso, pues nosotros no hablamos de elementos, sino de objetos, de nuestros objetos y el sistema como tal. Y sí, en este caso, por ejemplo, podemos utilizar lo que sería, en este caso, perdón, aquí tenemos nuestro experimenter, nuestros resultados de experimenter. Vamos aquí a minimizar, minimizo también esto. Vamos a mostrar lo que sería experimenter y tenemos nuestra opción Jobs, optimización. Y en optimización usted puede definir en este caso, es optimización basada en simulación, cuáles pueden ser los parámetros objetos de estudio que va a incluir, cuáles serían las restricciones y cuál sería su objetivo en este caso, eso función objetivo. Entonces, por ejemplo, mi función objetivo puede ser un parámetro o una medida de desempeño. Yo quiero que, por ejemplo, sea una medida de desempeño y que el tiempo o la duración en el sorter sea minimizar en lo posible. Que sea minimizar es mi función objetivo, el tiempo en el sorter. ¿Bajo qué restricciones? Entonces empezamos a definir por las restricciones. Se pueden usar distintos niveles, pisos y puertas corredizas. Podemos utilizar diferentes niveles también y diferentes pisos, claro que sí. En este caso, pues una de las opciones es floors, o podemos también utilizar nuestra opción, en este caso, si me permiten. También tenemos lo que serían nuestras opciones en Visual y lo que sería la construcción de planos. Y podemos construir sobre planos. ¿Cómo puedo configurar la llegada de materiales que ya vengan en tarima? Como justamente tiene este ejemplo. En este caso vemos que, por ejemplo, que vamos a darle reset o darle step. Y entonces aquí vemos que justamente pues tenemos los productos y están siendo creados y generados en diferentes pallets. Y aquí digo que pues en este caso ahí tiene 4, luego tiene 3 y demás. Eso lo hacemos con Process Flow objeto. Y tenemos esta pequeña configuración donde pues con eso podemos definir justamente
todo este tipo de estrategias. Crear objetos y conjuntos de actividades y bloques. Listo, creo que no hay más preguntas y les agradecemos a todos enormemente. Voy a buscar en la sección de preguntas y respuestas. Henry, mientras que revisamos si hay alguna pregunta adicional, les recordamos que en este momento vamos a lanzar un sondeo, principalmente para ver las expectativas del webinar. Gracias, Lady. En lugar de escenarios se puede establecer intervalos para la cantidad de montacargas, colocar restricciones y, por ejemplo, buscar maximizar el despacho final. Eso lo realizamos con Experimenter. Justamente lo que hacemos en este caso, por ejemplo, es definir ese conjunto de parámetros y empezar a probar. Con Experimenter lo que hacemos es responder a esas preguntas. ¿Qué pasaría si? What if? ¿Qué pasaría si tengo, en este caso, 4 montacargas? Pero ¿qué pasaría si tengo entonces solamente 2? Se hace el cambio. ¿Qué pasaría entonces en este caso? Pues si restringo también la cantidad de palets que puede cargar. En este caso, pues ellos tienen una capacidad de 5, entre otras. Y claro, para maximizar la cantidad de despacho final o incluso reducir el tiempo en el sorter. Buenos días. Para presentar los datos o gráficas, ¿cómo se extrae o cómo se hace una presentación? En este caso, por ejemplo, tenemos nuestro conjunto de dashboard. No sé si de pronto hace referencia a estos gráficos estadísticos o de pronto en el caso también de lo que serían cuando tenemos Experimenter. Entonces en opción estadísticas Experimenter. Y al final en este caso aquí podemos ver, por ejemplo, los resultados. Tenemos una opción de decir dashboard estadísticas y aquí usted puede extraer cada uno de sus gráficos. También puede generar reporte y regenerar un reporte interactivo o un reporte en tipo Excel. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que en este caso el gráfico estático que quiero conocer es throughput 1, throughput 2, el diagrama de cajas y bigotes, entre otros que puede ser duración de productos para el escenario 1. Entonces podemos generar reportes, puede ser un reporte interactivo que nos va a generar un tipo HTML, reporte, guardar. Y si me permiten, generamos un HTML donde usted va a poder colocar aquí media de desempeño, unidades totales despachadas, réplicas tipo gráfico, entonces réplicas cajas y bigotes, entre otros, o puede ser dashboard, cualquiera. Quiero el gráfico boxplot, que sea el escenario 1, la réplica 1, agregar gráfico. Y aquí pues tenemos justamente ese gráfico. Duración de productos en racks, escenario 1, réplica número 1, y usted puede exportar posteriormente esta imagen, copiar o pegar, entre otras. ¿Cómo puedo configurar la llegada de materiales que ya vengan en tarima? Ya lo mencionamos. Puedo exportar los datos de simulación para Excel, sí se puede realizar. En este caso, por ejemplo, si son los gráficos de Experimenter, usted puede al generar, exportar en Excel. O en este caso, por ejemplo, si usted quiere exportar los gráficos, ejemplo, de alguno de los objetos de los gráficos estadísticos de nuestro dashboard. Perdón. Vamos a llevarlo a esta parte. Voy a cerrar esta pestaña y otras pestañas que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar análisis de contenido. Vamos a llevarlo a la parte lateral derecha. Tenemos nuestros gráficos, propiedades. Puedo seleccionar el objeto que quiero, en este caso el gráfico estadístico de interés. Y lo que realizo al final es, en avanzados, podemos generar ver tabla o exportar data. Y le exporta archivos en tipo Excel. En la interfaz de Excel se pueden ingresar información asociada a diferentes distribuciones estadísticas o solo valores determinados. Podemos importar datos en FlexSim y en este caso podemos importarlos ya sea desde Excel o de otros tipos de bases de datos, por ejemplo, Vista. Vamos a ver Toolbox y podemos importar también datos de hacer conectividad desde bases de datos. También tenemos la herramienta ExpertFit que nos va a permitir poder hacer esos análisis de datos de entrada
Es decir, usted tiene un set de datos, un conjunto de datos, y lo que hace usted simplemente es analizar, hacer ese ajuste automático de datos, y en Expertfit lo que le va a decir es cuál será la mejor distribución que mejor se asemeja a ese conjunto de datos a partir del método de máxima verosimilitud. Listo, no más preguntas, Lady. Creo que ya con esto hemos finalizado. Muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos que nos acompañen en los próximos webinars. Y recordarles, bienvenidos a nuestra comunidad de pioneros en simulación de Flexina Andina. Un gusto a todos saludarlos. Hasta la próxima.